El tema que me ha tocado tratar es respecto al financiamiento y presupuesto en la gestión pública. Entonces, bueno, comencemos. Vamos a dar una introducción general para ir ya directo luego al tema que nos corresponde. A ver, vamos a hablar qué roles y qué funciones tienen las entidades públicas. Las entidades públicas tienen los siguientes roles. Tienen un rol regulador y tienen un rol prestacional. El rol regulador, como su nombre lo indica, está orientado a regular la conducta de las personas, de las empresas, regular algunos trámites, regular algunos procedimientos que se vaya a realizar durante la interacción que vayamos a tener las personas con las instituciones públicas. Mientras que el rol prestacional está referido a aquellos bienes y servicios que las entidades públicas tienen que dar a la población de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, si hablamos de alguna municipalidad, muchas de ellas dan lo que es el tema de vaso de leche, el tema de los comedores, a través del cual se suministra un bien a cada una de las personas que están afiliadas, que cumplen los requisitos. En caso de los servicios, cada uno de nosotros recibimos algún tipo de servicio a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el servicio de seguridad ciudadana, el recojo de residuos sólidos, entre otros, es proveído por las entidades públicas. Entonces, estos dos roles tienen las instituciones que forman parte de la administración pública. Mientras que si hablamos de funciones, tenemos tres tipos de funciones. En primer lugar, la función normativa, que su nombre lo indica, tiene que establecerse la base normativa para el actuar de cada una de las entidades, mientras que la administrativa tiene que ver cómo se va a organizar el Estado para poder cumplir con sus roles tanto regulador como prestacional, y la parte jurisdiccional, que está reservado para el sistema de justicia. Entonces, estos son los roles y las funciones que tienen las entidades públicas, y para eso necesitan de una serie de recursos. Cada una de las entidades públicas hace uso de insumos. Por ejemplo, la infraestructura en la cual se encuentra ubicada, los materiales de escritorio, las computadoras, el mismo personal que labora en estas instituciones públicas forman parte de esos insumos que son necesarios para el desarrollo de las actividades. Y uno de esos insumos, de los más importantes que tenemos, es el presupuesto, mediante el cual se va a financiar las actividades, los procesos, las acciones que van a realizar las entidades para poder dar un bien o un servicio a la población. Y en base a eso, obviamente, se va a conseguir un resultado. Entonces, ahora vamos a hablar respecto al financiamiento. A ver, todas las entidades del Estado tienen tres tipos de gastos. Los tres tipos de gastos son, en primer lugar, los gastos corrientes. Estos gastos están orientados a que las entidades públicas funcionen, estén operativas. Por ejemplo, necesitamos los servicios básicos, energía eléctrica, agua, internet. Necesitamos, por ejemplo, pagar alquileres. Necesitamos, en caso de los establecimientos de salud, por ejemplo, tienen que tener un presupuesto para el tema de mantenimiento de sus ambulancias. O en el sector de educación necesitan presupuesto para dotar de materiales de escritorio, los libros, las carpetas, el pago mismo de los docentes. Todos esos gastos que se realizan de manera periódica, todos los años, todos los meses, se le denomina como gastos corrientes. Pero también necesita equiparse, necesita en algunos casos nueva infraestructura, necesita tal vez ampliación de sus servicios, y a eso se le denomina como gastos de capital, mediante el cual el Estado realiza una serie de inversiones. Puede ser a través de proyectos de inversión, que es básicamente para construir infraestructura nueva, como puentes, hospitales, escuelas, sistemas de riegos, entre otros. Pero también se considera en este caso las IOR, las inversiones de optimización, ampliación marginal y reposición. Estas IORs básicamente es para reponer, para comprar un equipo que tal vez ya por el uso necesita ser cambiado. Entonces, estos conforman los gastos de capital. Y hay que tener presente que no solamente es la parte tangible, también puede haber activos intangibles, como el caso de los software, en el caso de los sistemas. Y finalmente, los otros gastos que realizan, y hoy en día nosotros estamos involucrados como país, es la deuda.
para afrontar la pandemia nos hemos endeudado para muchos años. Tal vez han leído en las noticias, en el periódico que salió, que nos hemos endeudado por cerca de 100 años. Entonces, una parte del presupuesto que tienen las entidades se destina para asumir estas deudas. Los municipios pueden contraer deudas, claro que sí, al igual que los gobiernos regionales y también el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estos son los tres tipos de gasto que tiene toda entidad del sector público. Ahora, cuando hablamos de presupuesto, tiene que haber un equilibrio entre lo que vas a gastar y lo que va a respaldar a ese gasto que vas a realizar. Como en toda la vida, tiene que haber un equilibrio. Entonces, yo no puedo gastar más de lo que recibo como ingresos. Y cuando hablamos de ingresos, también tenemos tres tipos de ingresos mediante los cuales se puede financiar el Estado. En primer lugar, tenemos los ingresos corrientes. ¿Qué son los ingresos corrientes? Es similar o es su contraparte de los gastos corrientes. Estos ingresos corrientes son aquellos ingresos que van a venir de manera regular, de manera periódica y que el Estado tiene un control. Como que, por ejemplo, el tema de los impuestos. Cada uno de nosotros, los que trabajamos en alguna entidad pública, los que trabajamos en el sector privado, nos descuentan impuesto a la renta de cuarta categoría, impuesto a la renta de quinta categoría. Si es que tenemos algún negocio, también nos descuentan impuesto a la renta de tercera categoría. Cuando se realiza la venta de algún bien, de alguna casa, también se paga alcabala. O por tener algún predio, pagas también el impuesto predial. Entonces, esos ingresos que recibe el Estado así todos los años, en algunos casos de manera mensualizada, se le denomina ingresos corrientes. Entonces, estos ingresos corrientes representan la mayor cantidad de los ingresos que percibe el Estado. Luego tenemos los ingresos de capital. Estos ingresos de capital va a ser de aquellas ventas, por ejemplo, que pueda realizar el Estado. Tiene alguna maquinaria, tal vez tiene alguna infraestructura, algún edificio, algún terreno y realiza la venta. Entonces son ingresos que se realizan no de manera consecutiva, porque el Estado no tiene por finalidad la venta del capital, sino que en algunas situaciones se presenta estos ingresos. Son ingresos que se presentan de manera eventual y esto obviamente va a tener una repercusión en el patrimonio que tengan las entidades. Este es el segundo tipo de ingreso. Y finalmente la tercera forma de financiarse es a través de las operaciones de crédito. Cuando yo hago mi proyección de los gastos, por ejemplo, para el 2024 y veo que voy a necesitar mayores recursos, entonces hay muchas formas. Hoy en día el Perú tiene muchas opciones de poder realizar operaciones de crédito, ya sea con organismos internacionales, también puede ser endeudamiento con empresas privadas. Entonces, a través de estos tres mecanismos es a través de los cuales el Estado se financia. Muy bien. Y cuando hablamos del financiamiento, tenemos 5 fuentes de financiamiento. En primer lugar, tenemos el más conocido, el más común, el que mayor porcentaje representa de las fuentes de financiamiento, son los recursos ordinarios. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen de estos recursos ordinarios? En su mayoría provienen de la recaudación de impuestos nacionales. ¿Quién lo realiza? La SUNAT. Ahí está nuestro mayor ingreso que recibe el Estado. Luego tenemos los recursos directamente recaudados, el famoso RDR. Estos recursos provienen de los ingresos que son generados por cada una de las entidades por las actividades que ellos podrían realizar. Por ejemplo, en un establecimiento de salud vas a atenderte, tienes otro seguro, entonces puedes hacer un pago. O vas a comprar algún medicamento, también se genera un ingreso. O en el caso de las universidades, también pueden alquilar tal vez su auditorio, entonces eso le representa para la universidad un ingreso que en este caso se le denomina como directamente recaudados. Muy bien, y la tercera fuente de financiamiento son los recursos por operaciones oficiales de crédito, su nombre mismo lo indica, es endeudamiento. La cuarta fuente de financiamiento son las donaciones y transferencias. Son aquellas fuentes de ingreso que provienen, puede ser de entidades cooperantes, de entidades de otros países, mediante el cual te dan un dinero, te realizan una transferencia, pero no te piden una contraprestación a cambio, a diferencia de los créditos. Por ejemplo, si tú en algún momento vas a tener que devolver, entonces ya no sería una donación y transferencia, sino sería un recurso por operaciones oficiales de crédito. Y finalmente tenemos los recursos determinados. Ahí, por ejemplo, tenemos en el caso de las municipalidades, el famoso Fondo Común,
o en caso de aquellas regiones, aquellos municipios que tienen dentro de su área alguna empresa extractiva que puede estar extrayendo minerales, petróleo, recursos naturales o entre otros, el canon. El canon también forma parte de los recursos determinados. Entonces, estas son las 5 fuentes de financiamiento que tienen las entidades públicas. Muy bien. Entonces, viendo ya de dónde provienen los ingresos, viendo qué tipos de gastos tienen las entidades públicas, ahora vamos a ver cómo ha sido la asignación presupuestal durante este año 2023. La idea es más o menos ver el porcentaje entre gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local y hacer algunos comentarios al respecto. Esta es la distribución del presupuesto de este año 2023. Está expresado este cuadro en miles de millones. A ver, aquí al lado izquierdo tenemos la distribución presupuestal o el presupuesto que tiene el gobierno nacional, o sea, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, las entidades que forman parte del gobierno nacional. Los ministerios, por ejemplo, están dentro de este grupo. Como podemos ver, representa el mayor porcentaje. A nivel de PIA, representa para el gobierno nacional un 65.7%. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el gobierno nacional se queda con la mayor parte del presupuesto que se tiene a nivel nacional, es más del 65%. ¿Y los gobiernos regionales qué porcentaje de participación tienen? Los gobiernos regionales reciben un 20% de ese presupuesto. Es una pequeña parte. Y finalmente las municipalidades, tanto las provinciales como las distritales, representa casi 14%. Entonces, en este gráfico podemos ver que a nivel presupuestal todavía existe la centralización. La mayor cantidad de presupuesto se sigue quedando todavía en el gobierno nacional, a pesar de que ha habido algunos cambios, algunas mejoras en los últimos años, es evidente que todavía no se ha revertido esa situación. Y a lo largo del año se realiza una serie de transferencias. Los ministerios normalmente realizan transferencias a los gobiernos regionales. Minedu, por ejemplo, realiza transferencia para el sector de educación, o el Ministerio de Salud realiza para temas sanitarios a los gobiernos regionales, lo mismo Agricultura, los otros sectores van transfiriendo presupuestos. El mismo Ministerio de Economía y Finanzas va transfiriendo presupuesto, por ejemplo, a través de algunos incentivos, como el programa de gestión municipal. Y ahí vemos que, si bien es cierto, al comienzo la diferencia es bastante marcada, a nivel de gobiernos locales comenzó, por ejemplo, con 30.000 millones y con las transferencias adicionales que se le ha dado. Hace poco también salió una ley de reactivación económica mediante el cual se les ha transferido presupuesto para inversiones, en algunos casos para gastos corrientes. Entonces, inicialmente tenía 30.000 millones los gobiernos locales y eso se ha incrementado a 48.000 millones. Ha habido un incremento. Lo mismo sucede con los gobiernos regionales. Entonces, así es la distribución. Aquí tenemos una foto de cómo es la distribución presupuestal durante este año. La tendencia todavía es que el gobierno nacional maneja la mayor cantidad de presupuesto. Ahora vamos a ver ese presupuesto que se ha asignado. Ese presupuesto que se ha asignado tanto al gobierno nacional, al gobierno regional y al gobierno local, se ha gastado, se ha ejecutado, y vamos a hacer una comparación entre los 3 niveles de gobierno. Aquí la línea color azul que estamos viendo representa el porcentaje de ejecución que ha tenido el gobierno nacional desde el año 2017 a la fecha, el 2023. ¿Cómo va su ejecución? Podemos ver que su ejecución ha sido del 2017 un 89%, 90%, 90%, 89%, 91%, 94%, y bueno, ahora estamos recién en 72%. Pero si sacamos un promedio, el porcentaje de ejecución presupuestal del gobierno nacional es superior a un 90%. Si volvemos al gráfico anterior, representa la mayor cantidad de presupuesto cuando vemos a nivel general, y en la ejecución es superior al 90%. Si nos vamos a los gobiernos regionales, podemos ver que está por debajo
de la ejecución que tiene el gobierno nacional. Un 86%, 83%, 85%, 89%, 90%, 87%. Vemos, es inferior al nivel de ejecución presupuestal que tiene el gobierno nacional. Pero si volvemos al gráfico anterior, vemos que el presupuesto es menor. Entonces, si yo tengo poco presupuesto, debería gastarlo más, ¿no? Porque la necesidad se entiende que existe a nivel de gobiernos regionales. Pero a pesar de que el presupuesto que tienen es inferior al administrado por el gobierno nacional, vemos que no es tan elevado. Por eso es que escuchamos que año tras año los gobiernos regionales revierten presupuesto. Pero si nos vamos al nivel de gobierno local, o sea, las municipalidades, tanto provinciales como distritales, vemos que su ejecución es aún más bajo que el de los gobiernos regionales. Si nos ubicamos en el año 2017, el porcentaje de ejecución ha sido 69%. El 2018, 71%. El 2019, un 69%. El 20, 63%. Entonces vemos que su porcentaje de ejecución a veces en algunos años es menor a un 70%. Si nos centramos en este año, ya estamos en el mes de noviembre, vemos que los gobiernos locales solo han ejecutado un 54% de su presupuesto. Entonces, volviendo al gráfico anterior, a pesar de que tienen poco presupuesto comparado con el gobierno regional y mucho menos con el gobierno nacional, el presupuesto que tienen las municipalidades es muy poco. Entonces, no se entiende, es bastante cuestionable que su nivel de ejecución sea, o sea, casi la mitad de su presupuesto no me han gastado a la fecha, y eso es bastante preocupante. Entonces es por eso que ya con estos gráficos entenderemos siempre la crítica, el cuestionamiento que existe hacia las municipalidades, de que teniendo recursos, y no son recursos grandes, muchos de ellos manejan bastante o manejan poco presupuesto, pero a pesar de ello, el porcentaje de ejecución no es el esperado. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo ha sido la distribución que se ha realizado del canon y sobre canon y regalías en el 2023. Y para eso les quiero mostrar este gráfico. En este gráfico tenemos la distribución que se ha hecho del canon y hice como un ranking de las municipalidades que mayor presupuesto reciben. Eso es para ejemplificar, para que quede claro un poco cómo es la distribución del canon. El canon se distribuye de la siguiente manera. ¿Cuáles son los distritos que más presupuesto reciben? Aquí podemos ver, es la municipalidad de San Marcos, que se encuentra ubicado en Ancash. El segundo lugar lo ocupa Megantoni, que está en Cusco, al igual que Pichari, que también está en el Cusco. Aquí tenemos este ranking de las municipalidades que mayor presupuesto reciben. Si yo quisiera saber de mi municipalidad cuánto de transferencia por canon reciben, aquí les estoy dejando este enlace mediante el cual ustedes pueden hacer la búsqueda. Es bastante sencilla. Aquí donde dice fuentes y aquí podemos ver las transferencias que se realizan a los gobiernos locales. Aquí podemos ver, por ejemplo, yo quisiera saber las transferencias que se ha realizado por canon minero, aquí puedo sacar un reporte, o las regalías, o quisiera saber, por ejemplo, canon hidroenergético, también puedo sacarlo de acá. También tenemos aquí el Foncomún. Yo quiero saber, por ejemplo, cuánto de Foncomún está recibiendo mi municipalidad. Puedo hacer seguimiento aquí, lo podemos filtrar a nivel de departamento, a nivel de municipalidades. Aquí también, por ejemplo, está el vaso de leche. Vamos a encontrarlo. A ver, control F. Vaso de leche. Aquí está el programa Vaso de Leche. Quiero saber cuánto de presupuesto recibe mi municipalidad. Podemos hacerlo seguimiento aquí a través de esta consulta. Es a nivel de departamento, es a nivel de provincia y a nivel de distrito. Muy bien, entonces de aquí hemos sacado esta información. Entonces estas son las primeras 3 municipalidades que están recibiendo la mayor cantidad de canon. Muy bien. Entonces, lo que aquí quiero mostrarles es hacer un ejemplo. Un ejemplo entre el presupuesto que reciben estas 3 primeras municipalidades con mayor asignación de canon
compararlo estos tres con los tres primeros municipalidades en Lima Metropolitana que reciben mayor asignación presupuestal. Aquí tenemos este cuadro. A ver, en Lima Metropolitana, la municipalidad que mayor presupuesto recibe es Santiago de Surco, con un presupuesto, estamos hablando de este año 2023, con un presupuesto de 388 millones. Si comparamos esta municipalidad de Lima Metropolitana con la municipalidad que recibe mayor asignación presupuestal a nivel de canon, vemos que es la municipalidad de San Marcos. ¿Cuánto de presupuesto maneja? 840 millones. Más del doble del presupuesto que maneja la municipalidad con mayor presupuesto aquí en Lima. Más de 800 millones. En segundo lugar tenemos a la municipalidad de Miraflores, con un presupuesto de 301 millones. Si comparamos con la segunda municipalidad que recibe mayor cantidad de canon, es la municipalidad de Megantoni, con un presupuesto de casi 800 millones. También más del doble de presupuesto. Y finalmente tenemos San Isidro, que tiene un presupuesto este año de 278 millones. En caso de Pichari tiene 338 millones. ¿De dónde podemos sacar esta información? De aquí, de esta página de Transparencia Económica, en el cual el MEF nos permite hacer una consulta bastante amigable, nos permite hacer un seguimiento de las asignaciones presupuestales, de la ejecución que tienen las entidades públicas a nivel nacional. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que son las municipalidades que están ubicadas en estas zonas donde existen empresas extractivas que reciben mayor asignación presupuestal. Pero haciendo comparación de números así fríos, acá fácilmente podríamos decirnos de que esta municipalidad recibe mayor asignación presupuestal y por lo tanto debería de tener un mejor servicio a su población, mejor infraestructura. Es lo que se espera, ¿no? O sea, si yo a una entidad pública le doy mayor asignación presupuestal, yo a cambio esperaría que en esa jurisdicción la población reciba muy buenos servicios. Entonces, no solamente cuando hacemos un seguimiento, cuando hacemos evaluación de la ejecución presupuestal, no solamente nos debemos centrar en el presupuesto que se le asigna o en el presupuesto que se gasta. Luego vamos a ver también un poco de eso. Sino que también tenemos que hacer seguimiento a sus indicadores. La asignación presupuestal tiene que ir de la mano con los indicadores. Lamentablemente en el país no somos muy buenos con la información. Las entidades públicas no generan mucha información. Es escasa la información que se genera, lo cual a veces limita que se puede hacer esos tipos de análisis. Entonces, aquí hemos buscado información que es de acceso público, que está a nivel de municipalidades, para hacer esa comparación. Entonces, yo te doy tanto de presupuesto, yo esperaría que mi población reciba un mejor servicio. Y aquí lo tenemos. La municipalidad que recibe mayor presupuesto a nivel nacional es esta municipalidad de San Marcos, que está ubicado en Ancash. ¿Cuánto de presupuesto dijimos? 840 millones. Aquí lo tenemos en este cuadro. 840 millones. A la fecha, ¿qué porcentaje de ese presupuesto ha gastado? No llega ni al 30%. Ya estamos terminando el año, estamos ya en noviembre, y se ha gastado solo, ya redondeemos, se ha gastado solo un 30%. Si nos vamos a sus indicadores, les voy a mostrar luego de dónde sacar esta información que también es de acceso público. Tenemos indicadores, en esta página tenemos indicadores de salud, indicadores de educación, indicadores de acceso a servicios e indicadores presupuestales. Yo me he centrado en los indicadores de acceso a servicios porque muchos de estos corresponden a las municipalidades. Entonces, en esta municipalidad de San Marcos, aquí nos dice, hay más de 3.386 viviendas. 3.386 viviendas. De este porcentaje, el 94%, un porcentaje aceptable, tiene acceso a agua vía red pública. Es lo que se esperaría, ¿no? Porque tanto presupuesto, entonces el servicio de agua debe ser de calidad en esta municipalidad y así es, tiene un buen porcentaje. Pero si nos vamos al tema de saneamiento, el servicio de saneamiento, el porcentaje disminuye.
a un 78%. Y ahí ya se viene el cuestionamiento. Pero si tienes tanto presupuesto, o sea, tú podrías invertir fácilmente para que en el tema del saneamiento todas tus viviendas estén con un servicio adecuado. Si nos vamos al servicio de electricidad, el porcentaje que llega de cobertura es de un 81%. En el caso de aquellas viviendas que utilizan gas o electricidad para cocinarse, su porcentaje es bastante reducido. Para los que no ven bien, aquí tenemos un 18%. En el caso de telefonía, los que tienen acceso a telefonía, un 68%. Bueno, el paquete integrado es la suma de todos estos anteriores. Entonces, no están tan bien los indicadores. Hay uno que sí está bastante bien, pero hay otros que deberían de mejorarse. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque estamos viendo que es de las municipalidades que mayor asignación presupuestal reciben. Podemos también hacer un análisis a nivel de población, cuántos habitantes tiene, pero nos vamos a quedar por el tiempo en lo que es la comparación a nivel de vivienda. Si nos vamos a la primera municipalidad en Lima Metropolitana que tiene mayor asignación presupuestal, mencionamos que es Santiago de Surco, con un presupuesto de 388 millones, el total de viviendas tiene 97.000, y si nos vamos a sus indicadores, vamos a ver que todos están en verde. Acceso a agua, 100%. Saneamiento, 100%. Electricidad, 100%. A cocina, gas o electricidad, 99%. Telefonía, un 98%. Paquete integrado, que es la sumatoria de todos estos, un 98%. Sus indicadores son bastante aceptables. Todos están en positivo. Siguiente comparación vamos a hacer con la municipalidad de Megantoni. A ver, esta municipalidad recibe casi 800 millones de presupuesto. ¿Cuánto ha ejecutado a la fecha? Un 48%. Vemos que es muy superior al 29% que tiene la municipalidad de San Marcos. Casi un 50% de su presupuesto ya ha ejecutado, ya ha gastado, lo cual es algo bueno. Pero si nos vamos a sus indicadores, vamos a ver que todos estos indicadores están en rojo. Solo el 45% de su población tiene acceso a agua vía una red pública. En el tema de saneamiento, solo el 8% de sus viviendas tienen saneamiento. Electricidad, un 39%. Que tienen acceso a una cocina a través de gas o electricidad, 19%. Los que tienen acceso a telefonía, un 36%. Como podemos ver, en esta municipalidad, a pesar de que tiene una gran cantidad de asignación presupuestal, y a pesar de que ha ejecutado, ya está casi 50%, a pesar de que ha ejecutado ese presupuesto, sus indicadores no son tan aceptables, están en rojo, no tiene ninguno que está, al menos aquí en este semáforo nos dice los rangos, no tiene ninguno que esté en ámbar o alguno que esté aceptable en color verde, lo cual es preocupante. ¿Eso qué nos da de notar? A ver, de que no es suficiente gastar el presupuesto. Tú puedes gastar el presupuesto, muy bien, es un indicador, pero es un indicador que no te dice nada, es un indicador que solamente te dice de que efectivamente estás gastando el presupuesto, pero se tiene que medir versus los servicios que recibe la población. Ahí es donde empezamos a hablar de los indicadores de resultado, de los indicadores de desempeño. En caso de esta municipalidad, a pesar del presupuesto que tiene y a pesar de la ejecución que tiene, sus indicadores relacionados con la población no son nada aceptables. Si lo comparamos con la segunda municipalidad en Lima que recibe mayor asignación presupuestal, es el de Miraflores, con poco más de 300 millones. Y al igual que Surco, Santiago de Surco, sus indicadores están todos cerca al 100%. Acceso a agua, 100%. Saneamiento, 100%. Electricidad, 100%. Acceso a una cocina de gas y electricidad, 99%. Telefonía, 99%. Entonces aquí podemos ver de que sí, en algunos distritos hay una gran asignación presupuestal, sin embargo a nivel de indicadores es bastante preocupante. Y finalmente tenemos la tercera municipalidad, que es Pichari. En este caso vemos que sí, o sea, el presupuesto que ellos manejan son 338 millones y sus indicadores sí son bastante aceptables comparados con los anteriores. Las viviendas que tienen acceso a agua, un 95%.
Los que tienen acceso a saneamiento, 81%, electricidad 86%, una cocina con gas o electricidad 70%, telefonía un 86%. Sus indicadores están mucho mejor que las dos anteriores municipalidades. Muy bien, entonces, si yo quisiera acceder a esta información, yo quiero saber en mi distrito cuánto son sus indicadores, se ha avanzado, ¿no?, en lo que es indicadores de salud, de educación. Aquí les estamos dejando la información. Donde dice fuente, ustedes le dan clic y les va a dar un acceso a, esto es información pública, un acceso a una información que consolida el MIDIS respecto a indicadores a nivel de distritos. Aquí tenemos, por ejemplo, indicadores de salud. Le doy clic y ahí voy a poder ver los indicadores de salud. Si a mí me interesa el tema sanitario, aquí voy a poder ver estos indicadores. Puedo filtrar a nivel de departamento, provincia, distrito. Puedo ver, por ejemplo, tenemos dos grupos de indicadores, los que están relacionados con niños y los que están relacionados con gestantes. Entonces, de acá yo puedo extraer información. También tengo aquí indicadores de educación. Estos indicadores de educación también están igual al mismo nivel, a nivel de distrito. Puedo sacar también en caso de la infraestructura o del acceso a servicios de los locales o de las instituciones educativas. También información de los censos estudiantiles que se ha realizado. Lo que vimos, indicadores de acceso a servicios. También puedo ver indicadores presupuestarios. Esta información también es de acceso público. Y finalmente yo puedo hacer una comparación. Por ejemplo, yo quiero comparar una municipalidad que se ubica en Junín con una municipalidad que se ubica en Amazonas. Entonces yo puedo hacer ese tipo de comparaciones entre los indicadores de esas municipalidades. Nos permite esa información. Entonces la idea es que cuando nosotros hagamos seguimiento a la parte de gestión presupuestal, no solamente nos quedemos si está ejecutando o no el presupuesto. Obviamente es importante, pero más importante aún es ver los servicios que está recibiendo la población. Y como les menciono, sería necesario, sería interesante tener más información de los otros servicios que recibe la población. Sin embargo, todavía tenemos información bastante dispersa que debería de ser consolidada, pero bueno, o sea, por el momento es esta la información que podemos disponer a la mano. Muy bien, entonces vemos que la ejecución presupuestal es bastante deficiente. Vemos que el presupuesto que se asigna tanto al gobierno nacional, al gobierno regional, a los gobiernos locales, todavía, a pesar de que estamos en la descentralización, todavía se sigue quedando una gran cantidad de presupuesto en el gobierno nacional. A pesar de que eso se trata de corregir a lo largo del año con las otras transferencias, no es suficiente. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es cuáles son esas causas que ocasionan esa deficiente gestión presupuestal, y luego vamos también a comentar algunas propuestas mediante el cual se podrían solucionar estos problemas que se ha identificado. A ver, en primer lugar, tal vez es el más conocido, el que ya hace años viene en nuestro país, que es el tema de la corrupción y la falta de transparencia. La corrupción año tras año se perjudica, se lleva una gran cantidad de presupuesto que está destinado a los 3 niveles de gobierno. La corrupción no es propia tal vez solo de los ministerios, los gobiernos regionales o los gobiernos locales. La corrupción está en los 3 niveles de gobierno. Muchas autoridades, muchos alcaldes que han sido exalcaldes o algunos están en ejercicio, muchos gobernadores regionales anteriores y actuales están en la cárcel o están en proceso de investigación. Entonces eso es lo que afecta gravemente a nuestro sistema, a nuestra gestión pública. Entonces, ¿qué se necesita? Necesitamos fortalecer, necesitamos que se asigne mayor cantidad de personal, mayor cantidad de recursos para los temas de control, para los temas de auditoría, tanto internas como externas. Y algo bueno que este año se está implementando, que está establecido en la ley de presupuesto de este año, es que se cree un programa presupuestal. Tal vez hemos escuchado los programas presupuestales, es una forma de cómo gestionar a través del PPR, el presupuesto por resultados. Uno de sus instrumentos son los programas presupuestales. Entonces, para este año se está creando un programa presupuestal que va a estar a cargo de la Contraloría, que tiene que ver
con el tema de la lucha contra la corrupción. Entonces, a través de eso se va a ordenar, se va a establecer mejores mecanismos. Entonces, se está buscando, hay muchas entidades que están implementando, por ejemplo, el sistema de control interno para fortalecer el tema de control en sus entidades. Lo mismo es importante las rendiciones de cuenta que deben realizar tanto las municipalidades, los gobiernos regionales. Hay algunas entidades que sí lo realizan, sin embargo, ahí es importante la participación ciudadana. Nosotros debemos de conocer, por ejemplo, debemos de saber cuánto de presupuesto ha recibido mi municipalidad para vaso de leche. ¿Se está ejecutando o no? ¿Cuánto de presupuesto ha recibido en el tema de canon? Si está ejecutando ese presupuesto, hacemos un seguimiento. A estas alturas ya deberíamos estar con un 80 o más por ciento de ejecución. Ya estamos terminando el año. Entonces nosotros, para poder participar en estas rendiciones de cuenta, necesitamos tener conocimiento. O sea, la idea no solamente hacer críticas, pero sin tener un respaldo, sino yo llevar propuestas, mostrar tal como está la realidad y ofrecer algunas alternativas para que se pueda mejorar esa situación en nuestros gobiernos locales y regionales. Y finalmente el tema de la transparencia. En lo que es el presupuesto, el MEF sí ha hecho bastante esfuerzo y hoy en día se puede ver así de manera consecutiva, de manera diaria, cómo va el avance tanto de la asignación presupuestal como de la ejecución. Podemos ver a detalle en qué se está gastando el presupuesto. Hace poco habrán escuchado la noticia que salió en Panamericana, que se está gastando bastante presupuesto, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en lo que son coffee break. Entonces, ese tipo de seguimiento no es necesario que salga en un medio de comunicación. Tú fácilmente de tu municipalidad puedes hacer un seguimiento de acceso libre y ver qué cosas se está gastando, cuál es la prioridad que tiene tu municipalidad. Entonces, nuestra obligación de nosotros como ciudadanos, como vecinos, es estar al tanto de lo que se gasta en nuestras municipalidades. El siguiente tema es la escasa, o la siguiente causa que ocasiona esta deficiente gestión presupuestal es la escasa capacidad o la escasa capacitación, el escaso conocimiento que tienen los trabajadores, que tiene el personal, que tienen los profesionales que trabajan en las entidades públicas. Entonces, en este tema de la escasa capacitación, ¿cómo se busca, cómo se podría superar esta situación? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es hacer uso de las herramientas de gestión que tenemos. Por ejemplo, uno de ellos es el Plan de Desarrollo de las Personas, el conocido PDP. Muchas entidades no le dan importancia. Lo único que se hace en el PDP es copiar de lo que se trabajó el año anterior. Este año también se vuelve a hacer lo mismo, un copia y pega. La idea es identificar ahí en qué necesito, cuáles son las debilidades. Tal vez hay problemas, hay deficiencias en lo que es la elaboración de términos de referencia, de especificaciones técnicas. Hay muchas observaciones por parte de OGA o de la oficina de abastecimiento, se devuelven los requerimientos. Entonces, identificar esos nudos críticos. Y en esos nudos críticos yo fortalezco la capacidad, fortalezco el conocimiento, elaboro tal vez cursos para poder mejorar la gestión, para poder mejorar el conocimiento que tiene mi personal. La siguiente causa que se ha identificado es la descentralización deficiente. Si bien es cierto, la descentralización hoy en día ya se ha realizado, se tiene grandes avances, pero todavía es un proceso que continúa. Desde el comienzo se ha tenido una serie de deficiencias. La descentralización no se ha dado así de manera planificada, sino que fue bastante acelerado, fue un tema más político, un tema más de compromiso, que se comenzó ya en el 2002. Sin embargo, no ha sido como debería de haberse realizado, ¿no? Por ejemplo, uno de los criterios que se establece es que no solamente debe de transferirse la responsabilidad, porque la descentralización básicamente es transferir el poder de decisión sobre ciertas materias, así como la responsabilidad sobre esas decisiones. Pero para que aquella entidad que recibe esas responsabilidades, recibe ese poder de decisión, pueda llevarla a cabo de una buena manera, tiene que también transferírsele lo que es, por ejemplo, el tema de capacitaciones, el tema de recursos, porque si tú le das la responsabilidad, pero de por medio no le estás dando recursos,
vamos a tener problemas. Es como, a ver, les cuento algo bastante cortito. Yo trabajaba en una entidad que normalmente manejaba sus 3 a 5 millones cada año de presupuesto, un poquito presupuesto. Y durante la pandemia se realizó algunas gestiones y le asignaron 100 millones. Entonces tú puedes tener la mejor intención, tú puedes tener buenos profesionales, pero no es lo mismo manejar 3 millones que administrar 100 millones. Entonces, si tú me das la responsabilidad de que ya voy a tener que administrar 100 millones en presupuesto, también transfiéreme recursos para poder contratar especialistas, para poder contratar más profesionales, organízame ciertos cursos, ciertas capacitaciones, porque si no va a suceder lo que hoy en día pasa con las municipalidades, los gobiernos regionales, que el presupuesto está siendo revertido. Y también es necesario ahí la coordinación, la permanente coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Podemos ver que hay algún tipo de competencia que se le denomina como competencias compartidas, que es compartida por las municipalidades, los gobiernos regionales y los ministerios, como que, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de agricultura, en el tema de turismo, es compartido por los 3 niveles de gobierno. Pero si no hay una articulación, cada uno va a apuntar por su lado, en algunos casos van a coincidir, en algunos casos van a hacer un doble de esfuerzo. Entonces la idea es que haya ese espacio de coordinación entre los 3 niveles de gobierno en aquellas competencias, en aquellas funciones que son compartidos por los 3 niveles. Luego, el otro punto importante es la participación o la escasa participación ciudadana, la limitada participación ciudadana. A pesar de que existen algunos mecanismos, lamentablemente a veces el desinterés puede más en los vecinos, puede más en la comunidad. La idea es que nosotros, por ejemplo, participemos en lo que es el presupuesto participativo. Es un mecanismo a través del cual la misma población, los mismos vecinos que se organizan, eligen, priorizan cuáles son aquellas inversiones a las cuales se va a destinar recursos. Pero para nosotros participar debemos de tener conocimiento sobre lo que se va a trabajar. Por ejemplo, uno de los puntos importantes ahí es que conozcamos nuestro plan de desarrollo local concertado, porque en base a eso se tiene que hacer la priorización de la asignación de recursos en aquellas inversiones que nos acercan más a esas metas y objetivos que están planteados en ese documento. Entonces aquí se debe de propiciar la participación ciudadana, pero nosotros también somos responsables de aprender, de capacitarnos, de leer, de estar al tanto, de estar al día con lo que es la gestión pública. La siguiente causa que hemos podido identificar es la escasa planificación y visión de largo plazo. ¿Qué sucede? Este año ha sido una nueva gestión. Entonces, ¿qué hacen muchas autoridades? Borrón y cuenta nueva. Había algunos proyectos que inició el gobierno anterior que pueden estar muy bien, sin embargo, la nueva autoridad que dice, ¿sabes qué? Si yo concluyo ese proyecto de inversión, esa infraestructura, esa obra, el anterior alcalde va a decir que ha sido gracias a su gestión. Entonces, mejor ahí nomás lo dejo, que esté truncado, y yo inicio con nuevos proyectos de inversión para que yo quede bien ante la población. Entonces, no todo lo que nos deja la anterior gestión es mala. Lamentablemente, muchas de nuestras autoridades tienen esa mala costumbre de dejarlo todo ahí, de iniciar procesos, de decir que ha habido, no sé, ciertas observaciones. Obviamente puede haber esas situaciones, ¿no? Pero también tenemos que rescatar aquello que sí ha sido bueno, aquello que se le puede dar continuidad. Es por eso que en nuestro país tenemos muchas inversiones que están paralizadas ya hace muchos años. Habemos escuchado, por ejemplo, en las noticias que hay compras que están judicializadas, que están en proceso, y que ahí están, o sea, ya tienen el bien, ya tienen el equipo, la infraestructura, le falta poquito para terminar, pero lamentablemente se encuentra paralizado. ¿Eso a qué se debe? A que nos falta esa visión, esa programación, esa proyección que podemos hacernos para 5, para 10 años. Y finalmente tenemos la baja capacidad de recaudación de ingresos. Hay municipalidades, si hablamos a nivel nacional, hay municipalidades que manejan presupuesto de 500.000, 600.000, 700.000, 800.000 en gastos corrientes. Dijimos que los gastos corrientes son aquellos gastos necesarios para la operatividad de la entidad, como pago de recursos humanos, el pago de servicios básicos, el pago de los alquileres, compra de materiales, entre otros. Entonces, imagínate, con 600.000, una municipalidad con 600.000 va a poder gestionarse, va a poder contratar personal, va a poder contratar servicios que necesita.
difícilmente, es escaso el presupuesto que van a poder ellos gestionar. Entonces, si le llega una transferencia adicional, lamentablemente a veces hay cierto tipo de recursos que tienen sus limitaciones en lo que es el gasto. Por ejemplo, lo que es canon. El canon se destina exclusivamente para el tema de infraestructura, el tema de inversiones. No lo puedes destinar para gastos corrientes, para contratar personal. Entonces tú puedes recibir una gran cantidad de presupuesto en canon, pero ese presupuesto no te sirve para tú contratar profesionales o especialistas que te vayan a ayudar a ejecutar ese presupuesto. Esa es una limitación que se tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Y también ya está entendiendo ese tema el gobierno nacional. Ha salido decreto legislativo la semana pasada que permite que los gobiernos locales, los gobiernos regionales puedan utilizar su canon para gastos corrientes relacionados, ya nos están dando una opción, relacionados para el tema de seguridad ciudadana. Habrán escuchado que hay muchas municipalidades que tienen su camioneta del serenazgo que está paralizado, que sus cámaras de videovigilancia no tienen mantenimiento, que su infraestructura donde están los serenos no tiene mantenimiento, no tiene las condiciones necesarias. Y como no tienen recursos, ahí las camionetas están, o las motos ahí están en el mecánico, están en el almacén, ahí malográndose. Entonces, ya se ha permitido, ya se ha habilitado de que se pueda destinar ese presupuesto que reciben por canon para gastos corrientes, pero relacionado con la seguridad ciudadana. Entonces, esa rigidez que había, ya poco a poco nos están permitiendo a que los gestores públicos de los gobiernos locales y los gobiernos regionales ya al menos puedan destinar para el tema de seguridad ciudadana, que dicho sea de paso, hoy en día, bueno, hay las noticias que escuchamos aún aquí en Lima Metropolitana, a pesar de que en teoría estamos en estado de emergencia, que el ejército ha salido a las calles, bueno, pareciera que más todavía se ha incrementado el tema de la delincuencia. Entonces, este tema de la baja recaudación de ingresos hace de que las municipalidades tengan dificultades en gestionar el presupuesto adicional que puedan recibir. Y también ahí se necesita, como alternativa, se necesita educar a la población sobre la importancia que tiene el pagar nuestros impuestos, pagar nuestros tributos, para el tema del desarrollo, para el tema de que la municipalidad pueda mejorar la prestación de sus servicios. Muy bien, entonces no quiero pasarme del tiempo que se me ha asignado. Este es el tema que quería compartir. A veces el espacio, el tiempo es bastante limitado. Es por eso que les estoy dejando esos enlaces para que ustedes mismos puedan revisar esa información que es bastante en lo que es la gestión pública. Muy bien, entonces ahora damos pase a las consultas, a las preguntas que pudieran haber. Gracias. Muchas gracias, estimado Magíster, por la esclarecedora disertación que nos ha brindado sobre el financiamiento y presupuesto de la gestión pública y todo lo que implica. Ahora, para continuar con el cronograma, como bien dice, vamos a proceder con las preguntas. Aquí ya he recibido algunas al interno y voy con la primera. ¿Hasta qué punto los impuestos son una carga equitativa para todos los ciudadanos en el Perú? ¿Deberían implementarse reformas fiscales para aumentar la equidad en la recaudación de impuestos? Ya. A ver, mira, yo creo que el tema de los impuestos en el Perú no es, ahí nos dicen la palabra equitativa, ¿no? El tema de los impuestos se podría decir que es igualitaria porque todos pagamos lo mismo, ¿no? Sin embargo, yo considero de que debería haber como escalas. ¿Por qué? A ver, les comento un tema así también. En algún momento tuve un emprendimiento con un familiar. Entonces, cuando uno comienza cualquier empresa, cualquier emprendimiento, algún negocio, busca ser formal. Entonces, con esa finalidad se inició el negocio, pero al comienzo tú tienes que hacer todo. Tú tienes que, el que vende, el que hace la publicidad, el que hace la declaración, el que hace los contratos, tú haces todo. Y a veces por diversos motivos se te olvida, por ejemplo, hacer el tema de declaración. Y basta que te olvidas un día o te pases un día para hacer la declaración, el impuesto que te cae es bastante elevado. Entonces, la misma penalidad que le aplican a una empresa que recién está comenzando es la misma que a una empresa que tiene ya años en funcionamiento. Entonces, yo considero que para el tema de los impuestos debería establecerse incentivos para aquellos negocios que recién están comenzando. Habrán escuchado, por ejemplo, que hay ciertas empresas
que no pagan impuestos o que están exonerados. Por ejemplo, para atraer lo que es la inversión en lo que es aeronáutica en el país, hay empresas que no están pagando, o las que comenzaron no pagaron impuestos hasta que ya se estabilicen, hasta que ya generen ingresos, y ahí recién se les cobra impuestos. ¿Por qué no hacer lo mismo con las pequeñas empresas que comienzan y un año, 2 años, darle exoneración? Ya después, tal vez al tercer año, dependiendo de sus ingresos, o establecer un régimen de gradualidad, ¿no? Comienzas pagando poco, tus ingresos van incrementando, van incrementando también la tasa que tienes que pagar. Entonces yo creo que en el Perú todavía eso no está, bueno, o sea, no se toma todavía en consideración. Y también comentarles ahí, por ejemplo, en el tema de las importaciones. Cuando tú quieres importar algo de algún otro país, hasta los $200 está exonerado para pagar los impuestos que corresponden a las importaciones. Entonces, ¿hay espacios de mejora? Sí, la idea es ampliar la base tributaria, pero para que tú como ciudadano puedas pagar tus impuestos con gusto, también esperas recibir buenos servicios y no esperas esos escándalos que se están destinando a otras cosas que no son prioridad o que no necesita la ciudadanía, ¿no? Entonces mucho tiene que ver el uso que se le da a los recursos para que la misma población esté dispuesta a pagar sus impuestos y no prefiera irse tal vez por el tema de la informalidad. Muy bien, no sé si hay alguna otra consulta. Sí, vamos con la segunda pregunta. Según su consideración, ¿ha habido avances para combatir la corrupción en la administración de recursos públicos? Ya. A ver, el tema de corrupción pareciera que se ha incrementado, o sea, pareciera que ha llegado a otros niveles más de gobierno, ¿no? O sea, no solamente ya está en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, sino también en el tema de los ministerios, hasta en el mismo Congreso, que si bien es cierto, o sea, cada entidad está obligado a lo que es implementar el Sistema Nacional de Control, el Sistema de Control Interno, a pesar de que existen mecanismos. Por ejemplo, se ha establecido una serie de cláusulas en los contratos, que antes no había, cláusulas anticorrupción, pero no se ha reducido el tema de la corrupción. Hace poco, el año pasado, la Contraloría sacó un estudio del tema de la corrupción en el Perú, en el cual indica que hay departamentos que tienen la más alta tasa de percepción en el tema de corrupción. Y tú llegas a esos lugares, por ejemplo, Madre de Dios es una de las municipalidades con elevado índice de corrupción. Tú llegas a esa localidad y ves, ¿no?, que a pesar de que estás dentro del ámbito urbano, cerca al parque, eh, las calles no tienen el mantenimiento. Si tú te vas, por ejemplo, a Chiclayo, a pesar de que ya se sabe que todos los años va a caer lluvia y se ha destinado una gran cantidad de presupuesto para lo que es el tema de reconstrucción con cambios, pero cae una lluvia de 3, 4 horas, se inunda, Chiclayo se inunda. Entonces a veces cuesta creer, o sea, si sabes que va a pasar las lluvias y es simplemente ponerle, no sé, ponerle ahí, adecuar las calles en los costados para que no se inunde como tienen otras ciudades, pero tú vas a Chiclayo y las calles no tienen esas cunetas por donde pueda pasar el agua, no tiene, entonces se inunda con una simple lluvia, pero tienen recursos, tienen bastante presupuesto, se ejecuta, ¿en qué se está gastando? Lo mismo vi también así de manera presencial en bueno, fui testigo, ¿no?, de la compra de algunos equipos que se realiza. A los 3 meses ya se está deteriorando el equipo. Y tú dices, oye, pero si es un equipo nuevo y el precio del equipo es bastante elevado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que simplemente ponen un sobrecosto a los equipos, se compra el equipo, en teoría es el mejor, el bueno, porque tiene un precio elevado, sin embargo, se termina deteriorando a los pocos meses. Entonces, yo a título personal considero de que a pesar de que se han establecido mecanismos, a pesar de que en este año se está implementando un programa presupuestal para el tema de corrupción, todavía no está funcionando, todavía es bastante las situaciones que se presentan de corrupción en todos los niveles de gobierno. Bien, ahora vamos con la última pregunta. ¿Qué impacto tiene la inversión pública en el crecimiento económico y el bienestar de la población en el Perú? ¿Y cuál es el equilibrio adecuado entre inversión pública y gasto corriente en el presupuesto? Ya. A ver, yo creo que en el tema de inversión es
lo que va a permitir que un país salga de la situación en la que se encuentra. Una buena inversión en infraestructura, cualquiera sea, cambia la realidad de un determinado lugar. Para contarles, del lugar donde yo soy, bueno, hace ya muchos años que salí, no había una carretera. Bueno, no había una carretera así, una carretera grande, era una carretera así de tierra. Ya pasó, ¿cuánto? 10 años pasó, y se construyó ya una carretera amplia, una carretera de 2 carriles de ida y vuelta, se asfaltó la carretera, y hoy en día, alrededor de esa carretera, hay restaurantes, hay recreos turísticos, ves negocios, ves tiendas. Entonces, el hecho de que se construya una infraestructura, una carretera, un puente, una escuela, un hospital, da valor. El precio del terreno, las personas empiezan a hacer negocios, hace de que la realidad, de que la situación de esa población cambie. Entonces, yo considero de que deben destinarse recursos para infraestructura productiva. ¿Qué son los medios de comunicación? En nuestro país tenemos productos que en otros países no existen. Por ejemplo, en nuestra Amazonía tenemos peces, tenemos frutos, tenemos recursos que no hay en otros países. Pero ¿cómo es el acceso? Tienes que trasladarte por vías que se paran bloqueando. Hace poco estuve en Amazonas, y para trasladarte de un lugar a otro, en el caso también de San Martín, para trasladarte de Moyobamba a Tarapoto, transitas o vas por la carretera, tienes que esperar 20, 30 minutos a que del otro lado pasen, porque la carretera siempre está con problemas, siempre está con bloqueos, hay derrumbes. Entonces eso hace de que la inversión, eso hace de que las personas que quieran desarrollarse, que quieran sacar sus productos, limita bastante. Entonces la infraestructura productiva es algo clave. Esa es la única forma como se puede sacar del subdesarrollo a esas zonas alejadas. Sin embargo, también hay que tener en consideración la siguiente pregunta que hacías, el equilibrio con el gasto corriente. ¿Y por qué tiene que haber un equilibrio con el gasto corriente? El gasto de capital o la inversión, su definición indica que es una intervención temporal. ¿Qué quiere decir? Que tiene fecha de inicio y tiene fecha de fin. Entonces, cuando comienza su fecha de fin, ya comienza la parte operativa. Tú construyes un hospital, puede ser el mejor hospital, pero si no tiene recursos para pagar la electricidad que necesita, el internet, pagar el personal, pagar el mantenimiento, no te va a servir de mucho. A eso le denominan como elefantes blancos, que hay grandes infraestructuras. Para contarles, hace poquito que estaba leyendo la red dorsal que tenemos de internet en nuestro país, que se ha destinado una gran cantidad de recursos, si no me equivoco, algo de 800 millones, para que llegue internet, la parte de infraestructura, el cableado, todo eso, de fibra óptica, para que llegue a los lugares más alejados. ¿Y qué decía en ese informe? Que se está haciendo uso solo del 6%. O sea, el Estado ha invertido una gran cantidad de recursos para internet a las escuelas, a los establecimientos de salud de los lugares más alejados. De toda esa inversión, de toda esa infraestructura, solamente estamos haciendo uso de un 6%. ¿A qué se debe eso? De que no se destina para el tema de recursos. Nuestras autoridades les gusta más o prefieren más salir en la foto de que se está construyendo un hospital, de que se está comprando una ambulancia, de que se está construyendo una escuela, algún sistema, pero para el tema de mantenimiento no se está dando recursos. ¿Y eso qué hace? De que se tengan infraestructuras que no están siendo operativizadas. Entonces yo considero de que así como se destina presupuesto para las inversiones, también debería hacerse una planificación, y en la programación multianual presupuestaria ya asignarse el presupuesto para el funcionamiento de ese nuevo hospital, de esa nueva escuela, no sé, de esa nueva carretera y de los otros proyectos de inversión que están desarrollando nuestras autoridades. Muchas gracias ahora por haber absuelto las dudas correspondientes, y también agradecer a los participantes por haber formulado sus preguntas. Para ir culminando con la sección, le doy pase para que unas palabras finales para cerrar finalmente con la foto respectiva. Ya, a ver, la recomendación que siempre doy en este tipo de cursos es que tratemos de informarnos lo más que podamos sobre la gestión pública. Participemos en los espacios que nos dan las municipalidades, los gobiernos regionales. Tratemos de experimentar con el tema del presupuesto participativo, ver cuál es el proceso, pertenecer tal vez a algunas organizaciones, ser activos.
porque la idea es que en algún momento, si vemos que las autoridades, si vemos que nuestros representantes no están haciendo bien las cosas, en algún momento nosotros mismos vamos a ser más mayores y en algún momento tal vez tengamos ese espacio para poder participar, ¿no? Ya sea de regidores, de alcaldes. Entonces la idea es llegar a mayor cantidad de personas que estén preparadas, que tengan conocimiento en lo que es gestión pública. ¿Para qué? Para que una vez que en algún momento que nos toque ocupar esos cargos, nosotros sepamos ya desde el comienzo qué hacer, cómo hacerlo, y no suceda lo que ahora sucede. Ingresa cada 4 años, cuando ingresa un nuevo gobierno regional o una nueva autoridad local, ¿qué sucede? En ese año, la ejecución presupuestal disminuye. Históricamente, vean en los años que ha habido cambios de gestión, disminuye. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades que ingresan, las nuevas autoridades que ingresan, lamentablemente en el tema de gestión pública, tienen bastante desconocimiento. Entonces yo les insto, la mayoría aquí que estoy viendo son jóvenes, capacítense, aprendan, pónganle más interés a estos temas de gestión pública, porque lo que se haga, ya sea bueno o ya sea malo, termina afectando a nosotros mismos, termina afectando a nuestros hijos, termina afectando a nuestros familiares. Entonces es importante que nosotros también busquemos, tratemos de ser partícipes de esta gestión pública. Muchas gracias a su participación, muchas gracias a Amachak por la invitación. Muy buenos días.